Buenas tardes, gracias a todos los que estáis aquí presentes por venir a esta primera sesión del taller de astronomía y mitología que vamos a realizar durante los últimos miércoles del mes aquí en la Asociación de Vecinos El Pi, y donde vamos a intentar juntar pues, las dos temáticas, ¿no? Una más de la rama de las ciencias y una no tanto, ¿no? Y vamos a buscar pues, en las raíces de las culturas y de las gentes y de las comunidades humanas, pues qué significado tenía la astronomía para ellas y cómo se mezclaban las leyendas y la mitología. Dejo paso a José Luis. Sí. Y yo luego vuelvo. Bueno, lo que voy a intentar explicar un poco es, dentro de lo que es el tema de la astronomía, que no deja de ser mirar el espacio, mirar el mundo exterior, me pareció interesante el iniciar la actividad haciendo un poco de reflexión sobre lo que somos y dónde estamos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se cuestiona estas cosas, empieza a plantearse, es decir, vamos a ver, estamos aquí, por ejemplo, en la Tierra y siempre nos hemos cuestionado la existencia de otras vidas inteligentes. Y claro, para poderse plantear este tema, lo que hay que saber es exactamente la dimensión del espacio en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, yo me planteo lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, del espacio y nos empezamos a cuestionar todo lo que hay alrededor, lo primero que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. En base a eso, la Luna, que es el astro que tenemos más cerca, estaría a 1,28 segundos de velocidad luz. 1,28 segundos. Si nos vamos a Marte, que es el planeta al que se supone que hemos llegado con nuestra tecnología actual, está a 3 minutos de velocidad luz. Pero vamos a avanzar. El Sol está a 8 minutos de velocidad luz. La estrella más cercana, porque se supone que nosotros vivimos en lo que es el entorno del Sol, la estrella más cercana está a 4,2 años luz. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto multiplica 4,2 años luz por 300.000 kilómetros segundo e imagínate las distancias de las que estamos hablando. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde estamos, tiene 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Y la galaxia más cercana a la nuestra, que se llama la enana mayor, tiene 1.000 millones de estrellas y está a 25.000 años luz. Luego diré por qué he dicho todo esto. Se calcula que en el universo hay 2 billones de galaxias. Y la galaxia más lejana está a 12.800 millones de años luz. Y vosotros diréis, bueno, ¿y todo esto a qué viene? Que es evidente que las circunstancias que se han dado en la Tierra para la existencia de la vida se ha tenido que dar en millones y millones y millones y millones de planetas en todo el universo. Ahora diréis, bueno, vale, y estamos hablando de unas distancias tan grandes, que vamos a partir de la base de que, por ejemplo, el ser humano hasta hace 100 años no había conseguido correr a más de 100 kilómetros hora. Hasta hace 100 años. Y que ahora que estamos corriendo un poquito más, estamos haciendo un uso de los recursos de la Tierra que posiblemente nos autoexterminemos. Y no tardando mucho. ¿Con eso qué quiero decir? Que haya vida fuera de la Tierra es seguro. Que haya vida inteligente, segurísimo que también. Ahora, que 2 vidas inteligentes en el universo se encuentren, la probabilidad es prácticamente cero. Porque estamos hablando de unas distancias y estamos hablando de que tendrían que ser vidas inteligentes que confluyeran en un momento dado, y que tuvieran la tecnología suficiente para poderse encontrar. Y no puede ser que otro planeta esté más desarrollado que el nuestro y no dependa exclusivamente de que nosotros nos acerquemos, sino que los otros puedan acercarse hacia nosotros. Es que ahí está el dilema. El dilema está ahí. Si nosotros, que prácticamente hemos llegado solamente hasta la Luna y a Marte, pero sin tripulación, y estamos a punto de agotar los recursos de un planeta,
es muy improbable que en otro sitio hayan civilizaciones que puedan dar el salto a otro planeta como el suyo que pueda ser habitado sin que se hayan exterminado en el proceso. Porque nosotros para llegar a donde hemos llegado prácticamente nos estamos autoexterminando. No sé si entiende lo que quiero decir. Sí, Es muy complicado, demasiados recursos, demasiada tecnología, demasiado avance para que, por lo que se ha dado propiamente en la Tierra, es muy improbable que se consiga en otro planeta, en otro punto del universo, el que exista algún tipo de civilización que consiga un desarrollo suficiente como para poder dar el salto a distancias tan inmensas para poder reproducirse en ese otro punto. Pero si fuese así, bienvenido sea. No, pero que no estoy cuestionando el que sea bienvenido o no. Yo digo que estoy cuestionando el que se pueda dar. Ya lo sé. Porque como ejemplo, si tenemos el ejemplo de la Tierra y de lo que ha sido el ser humano en la Tierra, es más que improbable que el ser humano pueda dar el salto a otro A planeta. menos que ellos No hay plan B. hubieran sido más buenos que nosotros hemos sido muy malos. Bueno, pero ¿por qué? Es lo que decimos, ¿no? Y si existe Dios, ¿por qué tendría que ser bueno? Y si... Es que claro, todo esto, yo lo único que puedo... Lo único que puedo ver... tecnología mucho más avanzada que la nuestra y tener una capacidad de Pero Elsa, si hace 100 años solamente corríamos a 100 por hora y el avance que hemos tenido para poder correr lo que corremos ahora, estamos a punto de acabar con el planeta nosotros, ¿por qué tendría que haber otro sitio donde sí existiera y fueran capaces de tener una tecnología que les facilitara poder llegar a unas velocidades Eso no se inmensas? sabe. puede darse, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que ser tan superiores? No estoy hablando de superioridad, estoy diciendo precisamente que la limitación que tenemos nosotros, ¿por qué en otro sitio no se tendría que dar igual que se ha dado aquí? Pues no. O sea, fíjate, es que es al revés. No estoy diciendo que nosotros seamos superiores, sino que nuestra limitación me hace dudar que en otro sitio hubiera gente que la pudiera tener esa capacidad. Me hace dudar. Yo también Gente, lo digo digo, gente o pero seres vivos. Nunca se sabe, porque a lo mejor somos unos primitivos a comparación a otras civilizaciones en el supuesto que existan. Que yo no creo que existan, pero bueno. No, yo lo doy por hecho. Yo, por una afirmación puramente lógica, es seguro que las mismas circunstancias que se han dado en la Tierra se han tenido que dar en miles de millones de planetas en el A espacio. lo mejor son mucho más inteligentes que nosotros y solo con el pensamiento llegan a donde quieren y ya está. ¿Qué quieres que te diga? Pero yo puedo ver lo que sé que existe. Eso otro. Pues lo que yo Yo también. en base a la experiencia que tengo del conocimiento que hay en la Tierra, eso lo veo improbable. Pues ya, y yo también. Lo veo improbable. Y yo ¿Qué? también. Pero Bueno, posiblemente quería hacer esta reflexión porque como vamos a hablar precisamente de astronomía, que es el estudio de las estrellas, pues era interesante poner un poco en consonancia de qué es lo que realmente somos y dónde estamos. Bueno, lo que comenta José Luis, a ver, yo también lo comparto. Es evidente que estadísticamente, matemáticamente, debido a los millones de galaxias y millones de soles que hay en esas galaxias, o estrellas parecidas a nuestro Sol, es evidente que ha habido, hubo y habrá vida fuera de la Tierra. Otra cosa es que lleguemos a contactar, ¿no? Y que vengan a visitarnos o que nosotros lo descubramos dándonos un paseo por el espacio. Lógicamente eso está lejísimos todavía, ¿no? Visto desde nuestro punto de vista, ¿no? También, como dice Paco, esas civilizaciones pueden estar a años luz de avanzados técnica, evolutiva, sensitiva y mentalmente a la nuestra, ¿no? Y pueden tener otro tipo de evolución y otro tipo de aspecto, no tienen por qué ser el típico extraterrestre que te enseñan en la tele es humanoide, no tiene por qué ser de aspecto humanoide, ¿no? Bueno, el tema para hacer este taller de astronomía y mitología es, bueno, tiene una sencilla explicación, ¿no? Desde el momento que los seres humanos toman conciencia de ellos mismos, estamos hablando de la prehistoria, se perciben y se ven como una especie siempre en peligro. En peligro porque a nivel corporal no tiene las herramientas ni las defensas que podía tener un diente de sable, un león, un mamut o algún tipo de gran animal con el que convivían estos primeros seres humanos, ¿no? Y este sentimiento de inferioridad y de pequeñez, en sí que ahora hemos olvidado, en el siglo XXI el ser humano domina por completo el planeta y nos creemos dueños y señores del mismo. Siempre ha querido buscar referentes
para poder colocarse en el lugar físico donde se encontraba, porque estaba a merced de estos animales que los podían cazar, a merced de eventos climatológicos, como podían ser lluvias torrenciales, terremotos y todos los desastres naturales, y empieza a buscar patrones en la naturaleza. Los primeros que identifica pues, son el paso de las estaciones, ¿no? Simplemente saliendo de su cueva en un principio, luego de sus chozas y tal, lo que observa es que su entorno pues va variando dependiendo de si el sol, las estrellas, la luna y tal, pues va haciendo diferentes pasos por el firmamento, ¿no? Una vez que reconoce ese cambio de aspecto en el medio físico que habita, pues bueno, alza su mirada hacia arriba y empieza a querer pues, identificar aquellos cambios que observa en el firmamento, cómo transitan las estrellas por el firmamento, cómo, cuándo y dónde sale o se pone el sol en determinadas épocas del año. Observa, por supuesto, la luna siempre hemos tenido una gran influencia con la luna, y empieza a contar historias para explicar a las generaciones futuras pues eso que está en el cielo, ¿no? Y empieza a agrupar pues diferentes localizaciones de estrellas y empieza a crear lo que son las constelaciones. Y le otorga un nombre, y a ese nombre pues va escrito una historia que es la mitología. En el origen, astronomía, astrología y mitología, pues estaba todo muy mezclado, ¿no? Se explicaba todo de una manera más general, ¿no? Esos primeros seres humanos, en su cosmovisión mítica de repetición, pues observaban esto, ¿no? El patrón repetitivo de las estaciones, el patrón repetitivo del pasar de las estrellas y los astros por el cielo, y hacen las grandes construcciones pues, astronómicas que todas las culturas, la maya, por ejemplo aquí tenemos Stonehenge, en Asia hay otras tantas, para poder prever y esperar pues, cuando se le llega a determinados elementos astronómicos, ¿no? Hoy vamos a centrarnos en la constelación de Orión, que como veis es esta conjunción de estrellas, y he escogido esta y la vamos a mirar de diferentes culturas, desde la que somos nosotros descendientes, la cultura griega. También vamos a ver qué se explica en la India antigua, en la cultura hindú, en la China antigua y en los mayas. Esa conjunción de estrellas es la única que se puede ver en los dos hemisferios de la Tierra, ¿vale? Los habitantes del hemisferio sur ven unas constelaciones, unas estrellas diferentes a los que vemos los habitantes del hemisferio norte. Pero Orión, por estar muy cerca del Ecuador, es posible verla en los dos hemisferios. Y está presente en todas las culturas. Todas las culturas han mirado a Orión, le han puesto un nombre determinado y han explicado una serie de leyendas o de ritos mitológicos determinados, ¿no? Deciros que para nosotros que venimos de descendencia griega, Orión es Orión. En la antigua China es Zi, traducido se podía nombrar como pico de tortuga. En la India, o la antigua cultura hindú, es Riga. Y para los mayas es At-Et, que es estrella tortuga, ¿vale? Vamos a conocer, pues bueno, hoy nos centraremos más en Orión y al final de la sesión pues os enseñaré un... ¿Y por qué todos coincidían con que era una tortuga? Bueno, cada cultura, por ejemplo, para los griegos Orión es un cazador, un guerrero, ¿vale? Para los chinos era otra cosa. Y para los mayas es una tortuga que es el origen del universo y va a hacer referencia a lo que nosotros nombramos el cinturón de Orión, ¿vale? Esto es como si tuviese una maza o una espada, ya veremos luego una foto, y esto pues un pequeño escudo y tal. Y ellos lo simbolizan esta conjunción de estas tres estrellas que nosotros llamamos cinturón de Orión, y los mayas era el origen donde se soportaba el origen del mundo,
¿vale? Y cada cultura pues ha explicado la astronomía y la mitología de una manera y con sus leyendas típicas. Bueno, primero vamos a empezar diferenciando un poquito qué es lo que es astronomía y qué es lo que es mitología. La mitología es el conjunto de mitos propios de los pueblos o culturas. Cada pueblo y cada cultura pues tiene su mitología concreta y sus mitos concretos, ¿no? Sus propias creencias, sus propios dioses, su propia religión, y todo esto va interrelacionado, ¿no? Héroes y seres fantásticos, ¿no? Que explican y dan sentido a los hechos y fenómenos que pueden darse en su medio ambiente, en su cultura o en sus relaciones humanas, ¿no? Y que es típico de cada cultura. Y esto conforma la cosmovisión. La cosmovisión es como la cultura ve, interpreta y entiende el hábitat donde actúa y donde vive. ¿Vale? Los egipcios tienen su propia cosmovisión, con su propio panteón de dioses. Nosotros tenemos nuestra propia cosmovisión. Nosotros ya somos una cultura avanzada, ¿no? Y ya tenemos una cosmovisión lógica, no nos repetimos tantos en los mitos, pero todas las culturas antiguas tenían una cosmovisión más mítica, en la que los mitos eran recurrentes y pasaban siempre de la manera que eran contados en el momento que eran contados, ¿vale? Esa es la diferencia entre una cosmovisión mítica y una cosmovisión lógica. Después, sí. Pero porque nosotros es una, eso que dice, lógica y los otros mítica. Sí, nosotros seguimos sabemos si ha existido Jesucristo o no ha existido. Nosotros seguimos teniendo Y es lo mejor en mentiras. ciertas cosas de cosmovisión mítica. Por ejemplo, celebramos la Navidad todos los 25 de diciembre. Menos los chinos. Hablo de la cultura occidental judeocristiana, ¿vale? Pero luego nuestra relación con el entorno, nuestra relación ya con el campo, con las siembras y con el tema climático y todo, ha dejado ya de depender, porque ya actuamos de una manera tan fuerte y modificamos tanto nuestro entorno que ya podemos desviar el cauce de un río, detenerlo, abrir hacer puertos y ya nosotros ya no dependemos tanto de una repetición constante de unos elementos climáticos, sino que accedemos y actuamos sobre el entorno. Y una cuestión también, nosotros somos monoteístas y todas estas culturas eran politeístas, con lo cual daban mucho más pie a la mitología que no la nuestra, que solo existe un Dios. Pero los egipcios, por ejemplo, creían en la resurrección mucho antes que la resurrección católica. Sí. Ellos, ¿por qué construían esos monumentos funerarios? Porque pensaban que la vida continuaba después de haber dejado esta tierra, que ellos iban a tener una vida superior en el firmamento. Y todos estos monumentos funerarios egipcios pues tienen una cierta orientación con el sol, están alineados con determinadas estrellas, porque para ellos eso era importante y era relevante, y por eso lo destacaban y lo utilizaban. Luego la astronomía es la rama de la ciencia que estudia las estrellas, los satélites, los planetas y todos los cuerpos celestes del firmamento. Y para ello se apoyan en otras ciencias, como puede ser la física, la biología, la química y bueno, un montón de ciencias, ¿no? Y por eso esto es ya ciencia, y esto pues pasa a ser terreno de las creencias y temas culturales. Bueno, nosotros como venimos de una herencia griega, pues vamos a empezar por los griegos. Y el primer astrónomo reconocido históricamente es griego, aunque ya había habido influencias con babilónicos, egipcios y todo, pero el primer astrónomo griego es Hiparco de Nicea, que surge en el 585 a.C. y empieza a hacer los primeros tratados y los primeros estudios ya fehacientes de astronomía, ¿no? Pero los babilonios tenían estudios con mucha anterioridad a los... Sí, pero reconocidos y que nosotros, como somos descendientes de esa cultura, nosotros la cultura babilonia tenemos indicios en nuestra cultura, pero nosotros nacemos y surgimos de
de la cultura griega. Porque en la Pero los época griegos, de los griegos sí que cogieron Sí, de sí, todo lo que cogieron, anterior. Había Claro, relación con que egipcios, tomaron babilónicos, sí, sí, sí. toda Todo lo esa, anterior. la base que tenían de los persas, que en la época de Nabucodonosor estaba mucho más desarrollado que... Bueno, de hecho, en aquella época los bárbaros eran los griegos y los persas eran los cultos. Sí, 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 y luego fue al revés. Y luego fue al revés. Luego fue al revés, históricamente, ¿no? Y es aquí cuando ya se empiezan a, bueno, a recoger y a hacer. En aquella época todavía la escritura no estaba muy introducida, pero ya se empiezan a recoger los Y primeros tratados de... las primeras escrituras fueron en cerámica y en la zona de Babilonia. Sí, sí, sí. La escritura cuneiforme y esto. Pasa, Josué. Bien, pues aquí tenemos a Orión, cómo se representa desde la mitología griega, ¿no? Hemos dicho que es un cazador, bueno, que tiene aquí el garrote o la lanza o lo que queramos ponerle, hay diferentes interpretaciones. Y Orión en la mitología griega es un gigante que nació, su origen es hijo de Zeus, Poseidón y Hermes. Un día los dioses visitaron a un anciano, Irineo, que no podía tener hijos, pero que deseaba tener uno, ¿no? En agradecimiento a su hospitalidad le concedieron un deseo. Orinaron en la piel de un buey que se habían comido y luego enterraron. De ese orín sale la palabra Orión. De cuando finalizaron, enterraron la piel y a los 9 meses siguientes nació este hijo, este guerrero. Sí, es una leyenda, es una leyenda, ¿vale? Y de ahí surge el Orión cazador o el Orión guerrero, ¿no? Existen diversas variaciones del mito, pero el origen es este, ¿no? De que, bueno, pues, el hijo que surgió pues, de esa visita que hicieron estos dioses a esa persona. Bien, ahora nos vamos a la cultura china antigua, ¿no? Y ellos dibujan sus mapas celestiales, pues lo dividen en 4 cuadrantes y en cada cuadrante pues reina un animal diferente, ¿no? Podemos tener al tigre blanco y, bueno, no lo tenía aquí. Podemos tener el tigre blanco, al fénix dorado del oeste y así es como dividen. Para la cultura china, los primeros tratados de astronomía vienen hace 5.000 años. La cultura china tiene una historia tremenda que aún hoy continúa. O sea, es una de las pocas culturas antiguas que aún hoy se conservan, Bueno, y que hay que son decirlo, seguidas que por las personas. la cultura china, históricamente, hasta la Revolución Industrial, fue la cultura más avanzada del mundo, históricamente. Pero Siempre. 5.000 años, en comparación a los 3.000 millones de años que existe la Tierra, es una mierda. Con perdón. En la cultura china, pues la astronomía se mezcla con la religión, la literatura, la adivinación, el feng shui, y es una cosa un poco más holística y impregna pues muchas ramas de la cultura. No es tan científica o no era tan científica como el origen de los griegos, aunque también había mitología, pues aquí en la China igual, ¿no? Y está dividida por 3 regiones que se llaman Sichuan, Sichuan y el Sichuan, ¿vale? Y en cada región pues hay diferentes recintos que están aquí, y en cada recinto pues bueno, gobierna o tiene influencia un determinado una constelación, una determinada estrella. Vale, tenemos el dragón azul que reina en el este. Luego tenemos la tortuga negra. No. La tortuga negra. Sí, la tortuga negra, ¿vale? Que reina en el oeste, ¿vale? Y ahí tenemos los diferentes animales que reinan en el este. Pero en definitiva tenían claro que ya existía el este, el El oeste, oeste, el norte y el sur. y el sur. Sí, sí. Porque de Y que en el acuerdo a firmamento, esta- y que en el firmamento, pues determinado grupo de estrellas y de tal, pues regían en una parte del firmamento, y que cada una, pues bueno, tenía su interés para conservar y para poder identificar, pues los lugares específicos de cada pueblo. Y hace, nada, 4 días, 500 años,
que es Latinoamérica, los Estados Unidos, etcétera, etcétera, Norteamérica y Sudamérica. Hace 500 años que es lo que pensaban los indios. Los mayas estaban muy avanzados en todo este tema, ¿eh? Sí, tenían hasta Los carreteras, tenían, Sí. se ha descubierto a través de los satélites que tenían una red de carreteras que ahora llamamos autopista, pero que eso existía en América en la época de los mayas, que comunicaban Bueno, calzadas, las más que eran calzadas de comunicación. Bueno, las calzadas y de eran piedra, romanas. hecha en piedra, ¿eh? Sí, en piedra, como las calzadas romanas, igual, en piedra. Exactamente. Sí, sí, no, a ver, el conocimiento de las culturas antiguas, Ahora, a nosotros nos ha llegado algo de los restos, pero es inmensamente muchísimo más lo que hay por a mí descubrir me- que lo que sabemos. La incógnita que me provoca es cómo es que algunas cosas que se han descubierto en Europa, si no estaban conectados con América, cómo es que hay coincidencias en muchos aspectos. En el tipo de construcción de los mayas, Las con- pirámides, sobre todo. con las pirámides de Eso te de puede Egipto. venir uno y decirte, es porque nos visitaron en el pasado una especie superior y nos transmitieron un conocimiento. Hay otras versiones, todo esto fuera de toda lógica academicista, ¿no? Porque no hay realmente hechos fehacientes. Por ejemplo, en Machu Picchu, la forma de tener controlada la montaña a través de terrazas que utilizaban para sembrar, ¿eh? Que luego se empieza a utilizar el mismo método en Europa. Y esto, lo de Machu Picchu, fue muy anterior a... Mira, yo para el tema de las pirámides, lo que sí que recojo es una cosa personal que estudié y tal, ¿no? Las primeras sociedades humanas, las montañas, por su altura, por su grandeza, por su dificultad para acceder a ellas, ¿no? Y dominación del Eran- terreno. Eran el lugar donde habitaban los dioses o ciertos espíritus o cierto tal, ¿no? En ese ansia de querer decir, bueno, yo tengo la montaña allí, pero mi reino es tan extenso que yo quiero tener esa representación de esa montaña en algún sitio donde yo viva, ¿no? De eso puede surgir el Cihuat de la cultura mesopotámica, que era Bueno, no era nada más que un acercamiento al un Dios acercamiento que estaba en las a los alturas. cielos, a la altura, al querer acceder a eso que estaba en el modo natural en las montañas, ¿no? Pero claro, las montañas están en un sitio y yo igual vivo en un río que la montaña la tengo a miles de... Pero cientos Si de tú, días si tú de- quieres ganar altura, si quieres ganar altura en cualquier parte del planeta, Lo tienes lo que normal afilar. es que empieces por una base amplia y se vaya estrechando. Por lo tanto, cualquier cultura en el planeta irá en la misma dirección. Y ese Y te conocimiento, parecerá que es lo mismo, pero en realidad es lo mismo por caída natural. y ese conocimiento se puede surgir en una civilización que vive en Egipto y otra que vive en México, ¿vale? En México histórico y en el Egipto histórico. Y puede darte también, pues en Asia. También tenemos ejemplos de Asia, ¿no? Ese pensar y esa manera de interactuar con el entorno, ¿no? como también en el Tíbet. Exacto. Sí, de pensar que arriba y... Y eso, pues bueno, puede ser una manera más lógica y más razonada, ¿no? Que decir pues que venimos de una raza de, bueno, ¿no? que eso hay así, por ahí por las redes corren montones de vídeos, entonces... No, pero para mí no tiene ninguna razón No de tiene ser, ninguna razón porque de las ser, pirámides no. no se construyeron en el mismo momento en todas partes, Sí. sino que se construyeron en momentos diferentes en partes diferentes del planeta. Con lo cual no puede ser que fuera una enseñanza exterior, sino que fue una caída natural que la gente, pues bueno, quería subir en altura y la manera de subir en altura era que hacer pirámides. Y diferentes Ir tipos, cada uno... acercándose a todo aquello Así que es. le tenían desconocido, Claro. como los Arriba. astros. Sí, sí. Entonces, para ir acercándose a lo que ellos llamaban el firmamento. O el lugar donde ellos creían que estaba la asistencia de Dios. Sí. De hecho, muchas de esas construcciones eran para observar el firmamento. Los mayas, por ejemplo, tenían muchísimos observatorios Sí. que los elevaban en el terreno y los construían ya. Eso viene de la observación. O sea, nosotros ahora vamos corriendo, no tenemos tiempo de nada, pero las culturas antiguas pues dedicaban tiempo ¿a qué? A observar su entorno. ¿Por qué? Porque le venía la supervivencia de ello. A observar, bueno, pues ahora el sol viene más bajo, pues va a venir el invierno.
me tengo que preparar, tengo que coger alimentos para tener reservas y todo eso, pues empiezan a crear esas construcciones astronómicas para poder preverlo con el suficiente antelación para prepararse. Por ejemplo, otra observación. Casi en todas las culturas, todo aquello que está en la Tierra o abajo, o es negativo, o es el inframundo, o es lo negativo. ¿Por qué? Es la falta de luz. En el momento en que tú te metes por debajo de lo que es la superficie terrestre, vas perdiendo la luz, con lo cual es negativo. Porque cualquier cultura lo que quiere, básicamente, para poderse desarrollar es luz. Porque sin luz no hay desarrollo. ¿Vale? En la antigua cultura hindú, pues Orión es Mirra, ¿no? Y en las astas de la cabeza del ciervo, pues tenemos el cinturón de Orión, ¿no? Las 3 estrellas características del cinturón de Orión, ¿no? La palabra migra representa bosques, jardines, una búsqueda, un buscar y un encontrar. Bueno, los ciervos pues son curiosos por naturaleza y por eso se le atribuye este símbolo. Y Sí, siempre partían de lo que tenían de conocimiento. lo que tenían alrededor. Sí, sí. Ellos conocían los animales y bueno, las figuras que podían crear de manera imaginaria estaban vinculadas con Ellos básicamente lo que no tenían era lo que tenemos nosotros. Mucha televisión y mucha contaminación lumínica. Entonces, cuando la luz solar desaparecía, tenían que fijarse en alguna cosa. ¿Y en qué se fijaban? En el cielo. Y como no había contaminación lumínica, para ellos era una fuente de posible conocimiento. Un conocimiento que hoy, por ejemplo, lo hemos perdido porque simplemente no lo vemos. Y para ellos era importante conocer el firmamento. Sí, O sea, sí era que su vas manera un de pueblo por ahí orientarse por perdido, la noche. Ves las estrellas de una manera diferente aquí. Y los navegantes se guiaban también con la... Antes de haber brújulas, antes de haber astrolabios, los primeros navegantes memorizaban. Hay culturas, sobre todo en el Pacífico, que memorizaban el mapa celeste que tenían allí en la isla donde estaban y regresaban, después de estar por miles de millas navegando, regresaban a su lugar de origen simplemente siguiendo las estrellas. Excepto Por que las hubiera nubes, que No. entonces tenían un problema. No, Claro. Porque si no se podían guiar a través... No se podían guiar. Sí, sí, sin la brújula, hasta que llegó la brújula. Pero la tormenta los desplazaba de rumbo, pero las tormentas pasan. Claro, Y luego volvías otra vez. Como entonces disponían de tiempo, pues esperaban Sí. hasta que se serenara el tiempo para poder volver. Pero porque claro, de noche si había tormenta o había nube, perdían la referencia. No, pero en no aquella tenían época la es que las referencia primeras para civilizaciones, la gran mayoría de las travesías que hacían en barco eran de cabotaje. Quiere decir, que iban bordeando la costa. Nunca se alejaban de la costa porque no tenían ninguna certeza de dónde estaban. Bueno, Y eso se depende perdían. de culturas. La cultura que yo he comentado del Pacífico, que son de islas, estas se adentraban en el Pacífico a mansalva. Sí, bueno, colonizaron todo el Pacífico. Y cuando llegaban a Sudamérica, era la tierra sin fin. Y les daba miedo a aquellas culturas desde el Pacífico, ¿no? Que la empezaban a incógnita. navegar y tierra, y las Porque no- montañas de Chile y todo. Del Pacífico nunca llegaron a América, ¿eh? No llegaron a colonizar, Nunca. pero sí veían la costa de lejos y no llegaron a tierra por eso, porque era la tierra sin fin y aquello era como algo que no iba con ellos. Ellos eran del océano y de las Pero islas. estáis hablando de hace 500 años. No, más, eso ya hablamos Más. mucho más. Yo no hace tanto, porque total tengo 75 años. Y yo recuerdo de ir a cazar pajaritos por la noche, en invierno. Y claro, la luz no la podíamos llevar por el camino, porque la Guardia Civil nos detectaba y nos detenía. Y nos hacían comernos los pajaritos con plumas, como a algunos le pasaron. Pues yo recuerdo, siendo un niño, 13, 14, 15, no tanto, no tanto porque con 17 ya me vine para acá. Pues que me orientaba por la luna y las estrellas, Claro. ¿eh? Sí. O sea, y yo no soy una persona estudiada, porque no fui a la escuela. Ese Pero conocimiento no se adquiría de esa manera. que a las 12 del mediodía, si me pisaba la sombra en la cabeza, con la sombra sabía que eran Las 12. las 12. Y por la noche sabía por dónde estaba la luna, si era creciente, si era menguante,
y sabía llegar a mi pueblo. No me iba para atrás, para el otro lado, ¿eh? Y no hace tanto Pero es años que, de eso, ¿eh? Paco, es que hasta hace 4 días la transmisión que se ha hecho de la cultura en la humanidad siempre ha sido oral. Hasta hace 4 días, como que dice, y hasta hace 250 o 300 años, toda la cultura se transmitía de manera oral. Y esto también. Sí. Todo esto era de transmisión oral. Sí, sí. Luego ya se empezaron a hacer los primeros tratados escritos, cada cultura con su característica de escritura, pero todo esto era oral y bueno, y había una mezcla de diferentes ciencias o estudios. Sí, y se transmitían hasta las canciones y los sí, cuentos sí, y las esto hasta hace historias. bien poco Y también. todo, O sea, sí. y ahora vamos a YouTube y vemos De esto y todo, lo y que lo lo creemos hacemos, que- ¿no? Y de los toda la vida trovadores, nunca se Sí, creemos como que toda la vida ha sido contaban así. las historias, pues, iban de pueblo a pueblo y contando las historias a través Y dando las noticias. Porque los trovadores, a través de sus canciones, transmitían las noticias. y la cultura y los hechos y los acontecimientos. Todo. Si se había perdido alguien, si se había ahogado en el río, si la habían matado, todo eso. Yo eso lo cantaban en copla. Venían por los pueblos, daban una de esas y cogían dinerillo, claro. Pero ahí no había nada escrito, era transmisión oral. No, sí, pero bueno, ya a veces traía una hojita Bueno, ya que Ah, bueno. habían en esa escrito época sí ellos, había cosas- que no Porque la sé gente ya leía. porque entonces no había ni multicopistas. Bueno, Pero bueno, Y ya pues con la cultura maya, lo que os comentaba antes, ¿no? Ellos lo simbolizan con Ak-Ek, supongo que se pronunciará así, en maya, pues ahí no llego. Y en la leyenda maya cuenta que la luna y el sol escaparon de la destrucción huyendo cubiertos con el caparazón de una tortuga. Para la cultura maya el origen de su cultura está en ese caparazón de esa tortuga. Gracias a eso, la luna hizo su recorrido a salvo dentro de la concha de este animal y en los códices mayas el sol se representa llevando el caparazón de una tortuga, la insignia de unos 4 bacats que están colocados en los puntos cardinales para sostener los cielos. Es también un caparazón. O sea, para los mayas la tortuga simboliza el inicio de su cultura, el sostén de los cielos, ¿no? Y la primera imagen de la tortuga que se dio a la creación era el comienzo de todo. Por eso, cuando ellos lo representan así. Si vemos esta representación es Ak-Ok, que es Orión, que son las 3 estrellas que lo que es para nosotros el cinturón. Aquí tenemos las otras 2 y las 2 de arriba, ¿no? Que ya veremos luego cuáles son el nombre de cada uno. Entonces, en ese momento, el dios del maíz, para los mayas surgieron del maíz, ¿no? Y el cinturón de Orión, pues es el origen de la cultura. Dale, la siguiente. Bueno, cada cultura ha dado diferentes nombres a las diferentes estrellas que forman la constelación de Orión. ¿Vale? Este es el nombre, dijéramos, ahora también se reconoce en astronomía este nombre, pero en astronomía se enumeran por alfa, beta, omega, y dependiendo del nivel de brillo que tiene cada estrella. La alfa es la estrella que más brilla dentro de la constelación, ¿vale? Alfa Orión, Beta Orión o dependiendo de la constelación, ¿vale? Pero en mitología tenían esos nombres, son igualmente aceptables para la astronomía, ¿vale? Por ejemplo, por deciros una cosa, Betelgeuse, que la tenemos aquí, ¿vale? Proviene de árabe, es un nombre árabe. De hecho, la mayoría, si os fijáis, Al-Milán, Al-Bitak, la mayoría son todas árabes, menos Bellatriz. Esta es de origen latino, ¿vale? O sea, los árabes también tenían un gran conocimiento de la astronomía. Esa también no me suena a ¿Cuál? La Betelgeuse. Betelgeuse proviene del árabe y significa brazo de Orión. Si vemos en el dibujo, este es el brazo que Orión empuña, o el garrote, o la espada, y aquí Pero estaría el eso hombro. de origen árabe. Sí. pues parece alemán, ¿eh? Sí. La única que no es Bellatriz. ¿Vale? Pasa. Las de abajo sí. Sí. Se suenan. ¿Vale? Como os he dicho antes, Esto ya suena griego. esto ya son a nivel astronómico. ¿vale? Pero griego. Tenemos alfa,
Esta se llama alfa porque es la más brillante. Beta es la siguiente en la escala de brillo. Gamma, y cada una pues tiene... Y alfa sería Betelgeuse. Sí, Betelgeuse sería la alfa, ¿vale? Sí. Ahora, ¿qué está pasando con Orión? Que esta está perdiendo brillo. Y hace poco se dieron cuenta los astrónomos que está perdiendo brillo. Y está ganando brillo, intensidad de brillo esta. Y esta es que está ya entrando en una fase de agotamiento de la estrella. Nosotros no lo vamos a ver, pero acabará convirtiéndose en una enana y acabará explotando y desapareciendo. Eso se verá con los cientos y cientos de años, ¿no? Millón. Por ejemplo, Betelgeuse también se llama Alfa Orión. Es una gran estrella roja en la constelación de Orión. Es la 10ª estrella más brillante del cielo. O sea, si miramos al cielo, esa la vamos a ver, si vamos a un sitio adecuado, sin contaminación lumínica, es la 10ª más brillante, La 10ª. ¿vale? Que tiene el mayor brillo. Dice, tiene un color característico por su baja temperatura interior. Esto ya son datos astronómicos, ¿vale? Tiene unos 3000 grados Kelvin, ¿vale? Todo esto con los instrumentos astronómicos ahora se puede saber. Y lo mismo pasaría con el resto de estrellas, ¿no? Por ejemplo, la Rigel, es la aquí, que es la Beta Orión, es la estrella más brillante de la constelación porque está ganando ya por encima de Alfa, ¿vale? En este momento llegará el momento que se cambiarán los nombres. Esta pasará a ser Alfa y esta pasará a ser Beta. Pero mientras la comunidad científica se pone de acuerdo, está así, ¿no? Seguimos en alfa y beta. Sí, se encuentra en el supuesto pie izquierdo de Orión. Si os acordáis la imagen antes de que hemos visto No, sí, del sí, guerrero, verdad. pues está en el pie. Dice que está formado por las estrellas de la constelación. Dice, Rigel está a unos 773 años luz de distancia de la Tierra. Si nos 700. montáramos a un cohete ¿Cuántos? y fuéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos en llegar 773 años. ¿Vale? Si vamos a Corriendo a la velocidad de la luz. yendo a la velocidad de la luz. No a 120. No a por hora. 120, no. A Y- 300.000 kilómetros por segundo. Eso. ¿Vale? ¿A cuánto? Sí. 300.000 kilómetros por segundo. Porque me mareo, me Uno. pongo. Oh, ya está. ¿Por qué medimos las distancias en el espacio años luz? Porque Sí. son enormes. Sí, No sí, podemos sí, decir sí. 800.000 millones de no sé qué de kilómetros. No, no, es que eso no. Pues entonces No. los astrofísicos No, no, y los, no, está y bien, los sí. astrónomos los miden Lo que así. pasa es que se años nos luz. escapa la... No, no, y Sí. al ciudadano. entendimiento se nos escapa, claro, claro. Y bueno, el diferentes, todas estas pues tienen el nombre de K0, K1, K2, K3, que serían las del escudo, y cada una tiene sus diferentes nombres, tanto astronómicos como mitológicos. ¿Vale? Y lo que tenemos que tener son cielos como estos, para poder entender y transmitir lo que desde la mitología se explicaba, aquellas historias, que para nosotros ahora tienen otro significado completamente diferente, pero poder mirar esto y darnos cuenta de que el ser humano es una mota de polvo en toda esa inmensidad. Bueno, una anécdota. La nave espacial que más lejos ha llegado, hecha por el hombre, cuando salió del sistema solar y la hicieron girar, la Tierra no existía en absoluto. Sistema solar estoy hablando, ¿eh? La Tierra no existía, ni era visible, ni se percibía nada. O sea que imagínate la inmensidad que puede ser el espacio. Ahora, Yo a modo... este cielo lo veo desde el pueblo de donde voy, donde tengo la casa. Dale porque ahora a ver si lo veo. No sé, no todas las Me noches. descargué una aplicación aquí, o sea que no me acuerdo el mapa. Y lo curioso, eso que se ve así, que es la galaxia, nuestra cami- galaxia, El caminito, las uvas le dicen. en el el camino pueblo de Santiago en otro sitio, Sí, yo no sé. sí, el camino de Pero fíjate Santiago. Pero Y allí- dice que hay millones y millones y millones de galaxias, no de estrellas, de galaxias. Porque la otra Y galaxia luego- no la vemos. Y luego, ¿sabéis? La lluvia de estrellas, por ejemplo, que Ah. dicen las lágrimas de San Lorenzo. No, que, Esos son cometas, son restos de cometas, de Son las restos- colas de los cometas. es que se, Cuando pasa cerca de la Tierra, Sí. esos restos de la cola de los cometas es lo que te hace que salgan una noche en concreto, sí, está más cerca de la Tierra y se ve todas las... se ve. Fijaros, por ejemplo, ahora tenemos
herramientas o utensilios, ¿no? Para poder estudiar o profundizar un poquito en el tema de la astronomía o de la micología, ¿no? Es una aplicación, hay cientos, en la que, bueno, aquí tenemos, esto es ante meridian, o sea, ya es la zona que se está haciendo de noche, y esto es post meridian, ¿no? Dijéramos que tiene la Tierra dividida del meridiano de Greenwich hacia un lado y el meridiano de Greenwich hacia el otro, ¿no? Si queremos ver a Orión, no tenemos que irnos en la parte que está de día, sino en la parte que está de noche, porque Orión, como se ve bien, es en las primeras horas de la noche, ¿vale? Entonces, para buscarlo y poder, bueno, poder ver incluso el mapa astronómico o incluso teníamos la opción de... ¿Vale? Aquí podemos ir... Por ahí, está por ahí. ¿Lo has visto ya, Carmen? Yo te diría que sí, que está por aquí. Sí. No, No, eso... no. Me parecía eso, pero luego cuando me he acercado no. Pues estoy un poquito y no me apetece nada. Lo sobrepasa. Y aquí, bueno, Escorpio. aquí tenemos a Leo, ¿no es este? Sí, hay una constelación que se llama... No, está Escorpio, está Sí, Orión, pero no es así, hay exactamente. Cáncer, hay varias constelaciones. Y se ve así, Y de ahí ¿no? sale el zodíaco. De las distintas constelaciones está vinculado con la... Lo que es sorprendente es una cosa tan próxima que está en el cielo, lo infinitamente alejados que estamos de ello, sobre todo las culturas actuales, las culturas civilizaciones ahora industriales y tal. Míralo, aquí tenemos, ¿no? No, Hércules, no, este no es. No, esto es un bicho. Ahora no lo vamos a Pero poder. si sale bicho perfectamente, mira, el toro es el perro. Un león puede ser. Eso no puede salir. Un caballo. Creo yo, vaya, no sé. No, a ver, Son representaciones. estas representaciones que se hacen son cuando aquellas culturas antiguas Veían- ven las estrellas y la conjunción y hacen la constelación, ellos para plasmarlo y para imaginarlo Sí, le ponen, claro. pero si tú miras al cielo no ves el No ves león, nada. ves los puntos de las estrellas Eso es lo que yo me refiero. y es eso, ¿no? Eso para hacer la representación o para explicar. punto de pero las lo estrellas tendrían para poderlo y- plasmar. Sí, tendría que sí, sí. tener de una punto a base. punto y entonces hacen la figura. Claro. Sí, pero Que es para contigo. poderlo plasmar, para poderlo eso lo tener. pensaba. Bueno, mirar, aquí yo por ejemplo, si pico a esta estrella de aquí, me va a dar la información. Esa estrella se llama Mia Placidus, es del tipo Beta Carinae, y aquí tengo pues información que me facilita la aplicación desde la distancia, el brillo, dónde tengo que orientar el telescopio para poderlo ver, ¿sabes? A estos grados, estos minutos. Y si cojo y pongo pues algún planeta, que por aquí había algún planeta, pues también me dará información. Y si encuentro Orión, pues... Pero el grado de tontería humana llega hasta el punto de que ahora mismo tú puedes, hay empresas que se dedican a hacerte certificados de planetas que los puedes poner a tu nombre. Porque claro, como hay billones de planetas en el espacio, se te identifican uno y te hacen un documento conforme ese es tu planeta. No sé si lo habéis visto, pues ahora ya se está haciendo. Hay empresas que se dedican a eso. Y hay gente que lo compra. Sí, no, sí. O sea, el grado de imbecilidad humana llega hasta ese extremo. A ver si pudiera No, buscarlo. no va a llegar ni a la luna. Esto, ahí ha salido una corona de los Sí, grandes. sí, sí. Por favor, yo eso no lo veo. A ver, ¿cómo Eso anda? se lo han inventado. Yo lo que me sorprende, por ejemplo, es que cuando veo una luz, aunque sea esta desde la distancia, no sé, eso siempre me ha... y nadie me ha dado una explicación. ¿Por qué se sale una luz para arriba, otra para abajo, otra al este y al oeste? 4. No lo sé. Bueno, ahora mismo ha salido ahí una. No me lo explico. ¿Por qué el ojo humano, Si tú tienes... cuando ve una luz, ve 4? Destellos, muchos Sí, destellos. No, 4. es que ellos no. 4. Es, por ejemplo, yo A ver si tengo por una aquí la lucecita encuentro, porque para el otro leer, día la encontré, aquí, Sí. dijéramos. Y si la enciendo y la tele está apagada, se refleja en la tele la luz, pero tiene... Eso es 4. No, en el medio la luz
y de Yo la no he luz sale encontrado nunca una dos barras, explicación. una para arriba y otra para abajo. Sí, ahora ha y una salido para- ahí una. Y una para la izquierda y otra Una para la estrella derecha. de esas. Ah, mira. Haciendo Paco. Aquí tenemos a Orión. Aquí está el cinturón de Orión. Aquí tenemos Betelgeuse, Rigel, ¿vale? Y este punto es Paco lo que se ve cuando miras al cielo, ¿no? Estas estrellas. Lo que hace el ser humano es Sí. unirlas Por una raya. por una raya para hacer la constelación. Y la representación, en este caso, de un cazador o un guerrero, es ya el imaginario, ¿no? Para poder contar la historia. Sí, pero los mayas veían una tortuga. Sí, Quiero decir los que mayas, Tampoco nos sí, metamos sí. arriba. Los mayas veían la tortuga, que era el origen del mundo, y estaba representada pues las 3 estrellas de lo que nosotros hacemos el cinturón de Orión, ¿no? Pero como el cielo era el mismo para cualquier otra cultura, pues Claro. todas las culturas, al mirar hacia arriba, identificaban cosas similares. Pero es aquí con nombre diferente y con representación diferente. Bueno, deciros que aplicaciones para esta hay para móvil. Yo tengo instalada una en el móvil. La del móvil no la pude descargar y encontré esta. Pero es que tú te Para- pareces a Dios que para multiplica los, entretenerse. los panes y los peces. A mí el día no me da tiempo para tanto. Y me Pero levanto bueno, a las 6 y poco. Esto lo he hecho por el taller, si no, no me hubiese interesado Bueno, ni pero nada, ¿no? Que yo entre leer y escribir y mirar el ordenador. El Ay, siguiente- el ordenador, te quiero El preguntar. siguiente miércoles último del mes, pues miraremos otra constelación. O sea, y bueno, Intentaremos pues, venir. Pero que se haga aquí otra vez. Sí, sí. Yo prefiero que se haga en una casa particular porque. Porque total. Bueno, lo hacemos aquí para salir Estaríamos más más. gente. Sí, porque no va a Vale. venir más gente. Estaríamos más Pero le calentitos. das Bueno. oportunidad que venga alguien más. Sí, sí, se hace en un Sí. sitio público se da más. Sí, oportunidad. sí. Pero- Para mí me da igual, pero vamos. También. Algunos.